En la historia real, la Reconquista culminó en enero de 1492 con la caída de Granada. Los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, recibieron la rendición del último sultán nazarí conocido como Boabdil el 2 de enero de 1492, marcando el fin de 8 siglos de presencia musulmana en la península. Este hecho consolidó la unión dinástica castellano-aragonesa y permitió a España proyectarse hacia nuevas empresas, como el apoyo al viaje de Colón en octubre de ese mismo año. Sin embargo, ¿qué tal si Granada no hubiera caído en 1492? Podemos imaginar un punto de quiebre alternativo donde la Reconquista se prolonga varias décadas más, hasta la época de Carlos I, el emperador Carlos V. Varios factores históricos plausibles podrían haber retrasado la caída de Granada en este escenario contrafactual. Muerte prematura o fracaso político de Isabel I. Si la reina Isabel fallecía antes de 1492 o perdía apoyo político, la guerra contra Granada habría perdido su principal impulsora. Castilla podría haber caído en disputas sucesorias como las que ocurrieron en 1474 a 1479, y Fernando de Aragón, viudo o relegado, habría tenido dificultades para continuar una campaña sostenida sin el respaldo unificado de Castilla. La unión dinástica de Castilla y Aragón, apenas consolidada, podría haberse debilitado o roto, privando a la guerra de Granada de recursos y coordinación decisivos. Desunión castellano-aragonesa, un conflicto interno en Castilla tras 1490, por ejemplo entre partidarios de la hija de Isabel, Juana la Loca, y otros pretendientes, o una separación de facto de las coronas, habría ralentizado la ofensiva. Recordemos que en la Guerra Real de Granada, Castilla aportó la mayoría de tropas y fondos mientras Aragón jugó un papel auxiliar. Sin el pleno compromiso castellano, Granada habría resistido mejor. Alianzas externas a favor de Granada, el Emirato nazarí pudo haber buscado apoyo en potencias islámicas del Mediterráneo. De hecho, históricamente Granada envió embajadas pidiendo auxilio al sultán mameluco de Egipto y al sultán otomano Bayaceto II. Si esas súplicas hubieran tenido más éxito, Granada podría haber recibido ayuda militar o financiera. Por ejemplo, los benimerines del Magreb, la dinastía mariní antecesora de los guatasíes de Fez, intervinieron en siglos previos contra Castilla, hasta ser frenados en 1340. En nuestro escenario, el sultanato guatasí de Fez, heredero de los benimerines, podría romper su política de no intervención. De hecho, en 1485 el sultán de Fez firmó un tratado prometiendo no ayudar a Granada, a cambio de seguridad en sus costas. Si tal acuerdo se anulaba, Marruecos habría podido enviar voluntarios, caballos o refugio a los granadinos. Asimismo, el Imperio Otomano podría haberse involucrado más activamente. En la realidad, Bayaceto II no pudo enviar un ejército por su guerra contra los mamelucos y rebeliones internas, pero sí despachó una pequeña flota al Mediterráneo occidental bajo el mando del corsario Kemal Reis en 1490, con misión de recopilar información y hostigar a los cristianos. Esa escuadra realizó incursiones limitadas en la costa andaluza y evacuó refugiados musulmanes tras la capitulación granadina. En nuestra hipótesis, podríamos suponer que la ayuda otomana no se limitó a gestos simbólicos. Imaginemos un suministro sostenido de artillería, instructores militares y corsarios turcos apoyando a Granada. La superioridad otomana en cañones a finales del siglo XV, que ya se había demostrado en Constantinopla en 1453, podría haber compensado la artillería castellana, prolongando el asedio de la capital nazarí. En este escenario, la muerte inesperada de la reina Isabel I en 1490 sume a Castilla en el caos. La guerra de Granada se interrumpe en seco ante la crisis sucesoria. Los nobles castellanos se dividen, unos apoyan a la princesa Juana, hija de Isabel, y otros al rey viudo Fernando de Aragón o incluso a la pretendiente portuguesa Juana la Beltraneja. Estalla una lucha de facciones que recuerda a la Guerra de Sucesión Castellana de 1474 a 1479. Fernando, sin la legitimidad castellana de Isabel, se ve obligado a firmar una tregua con Granada para concentrarse en los asuntos internos. La ansiada unión de las coronas queda en suspenso. Aragón y Castilla dejan de coordinar estrategias. Mientras los cristianos se pelean entre sí, el sultán granadino Abu Abdalá, conocido como Boabdil, aprovecha para reorganizar la defensa nazarí.
La pequeña Granada, reforzada por refugiados musulmanes de ciudades perdidas en años recientes, ahora recibe pertrechos a través del Mediterráneo. El sultán Guatasí de Fez, liberado del compromiso con Castilla, permite que voluntarios magrebíes crucen el estrecho. Incluso envía contingentes bereberes y arcabuceros a Al-Ándalus, reproduciendo la ayuda que en el pasado los meriníes brindaron a otros reinos andalusíes. Por otro lado, la diplomacia granadina redobla sus contactos con Estambul. En 1495, bajo el nuevo sultán otomano Selim I, llegan técnicos y artificieros turcos a Málaga, introduciendo cañones fundidos al estilo turco, más ligeros y eficientes. La presencia de estos aliados islámicos altera el equilibrio, las fortalezas nazaríes, antes vulnerables, ahora resisten con artillería moderna y pólvora otomana. Entre 1492 y 1510 la guerra fronteriza en el sur peninsular recuerda a la frontera de los Balcanes frente al turco, una contienda intermitente, con campañas estacionales y treguas frágiles. Andalucía se convierte en un escenario de escaramuzas continuas, asedios esporádicos y desgaste mutuo. Ciudades que en la historia real cayeron rápidamente cambian de manos varias veces. Por ejemplo, imaginemos Málaga, conquistada por Castilla en 1487 tras duro asedio, pero recuperada por los musulmanes en 1495 gracias a una sublevación morisca apoyada por la flota de Kemal Reis. Del mismo modo, Alhama de Granada, primera plaza tomada en 1482, es retomada por los nazaríes en un contraataque sorpresa cuando las tropas cristianas se repliegan a Castilla durante la Guerra Civil. El frente granadino se estabiliza aproximadamente en la línea de Sierra Nevada y la serranía de Ronda, con fortalezas fronterizas fuertemente guarnecidas a ambos lados. Habría que mencionar también el costo humano. Se estima que en la Guerra Real de 1482 a 1492 unas 100.000 personas del bando musulmán murieron o fueron esclavizadas. En una guerra prolongada, esa cifra sería aún mayor debido a décadas de violencia. La prolongación bélica impide cualquier convivencia. Los mudéjares, musulmanes bajo dominio cristiano, de Castilla y Aragón son vistos con creciente sospecha y sufren represalias a medida que la frontera flamea. Del lado contrario, los mozárabes y cristianos cautivos en Granada también viven tiempos difíciles. Ambos bandos adoptan una retórica de guerra santa cada vez más intransigente. En síntesis, bajo los últimos Trastámara y primeros Habsburgo la reconquista no es una campaña relámpago de 10 años como fue en la realidad, sino un conflicto de desgaste de casi medio siglo. Esta prolongada reconquista consume los recursos de la corona de Castilla, fractura la unidad peninsular y retrasa la proyección exterior de España, manteniéndola ensimismada en la cruzada doméstica mientras otras potencias empiezan a explorar el mundo. En 1516, tras décadas de guerras civiles y regencias agotadoras, asciende al trono de una España convulsa el joven Carlos I de Habsburgo, nieto de Isabel y Fernando. Apenas cuenta con 16 años cuando hereda un reino quebrado por la desconfianza y el cansancio. Su llegada no despierta júbilo, sino recelo. Para los castellanos, aquel muchacho educado en Flandes es más extranjero que heredero. Para los aragoneses, es el último eslabón de una dinastía que parece agotarse. Hereda una doble carga: reunificar la autoridad de la corona y concluir de una vez la interminable guerra contra el reino nazarí de Granada, que se ha prolongado más allá de lo imaginable. En esta línea temporal alternativa, la muerte temprana de Isabel impidió la consolidación total de la monarquía, y las campañas del sur quedaron interrumpidas, extendiendo la reconquista durante casi medio siglo más. Por ello, Carlos no recibe una España triunfante, sino un país fracturado, cansado y todavía en guerra. Las viejas heridas entre la nobleza castellana y el poder real siguen abiertas. Muchos magnates conservan ejércitos privados, castillos fortificados y rivalidades familiares que se arrastran desde la época de Enrique IV. La autoridad real es frágil, y el joven monarca debe ganarse el respeto en un ambiente donde la lealtad depende más del botín que de la sangre. En 1520 estalla, como en la historia real, la rebelión de las comunidades, pero en este escenario el movimiento comunero toma un giro más profundo. Sus líderes se alían con sectores del clero que, exaltados por el fervor religioso, exigen al rey que abandone cualquier ambición extranjera y se concentre en purificar la península. Primero Granada, luego el mundo, proclaman los sermones que resuenan en las plazas de Toledo y Valladolid.
Paradójicamente, esa unión entre fe y rebeldía termina dividiendo al movimiento. Muchos ven alzarse una bandera justa, pero otros no pueden aceptar la idea de una revuelta mientras el infiel aún pisa suelo hispano. Cuando las tropas reales aplastan la revuelta en Villalar, el propio clero legitima la represión. Desobedecer al rey en tiempo de cruzada equivale a desobedecer a Dios. Carlos entiende el mensaje y jura públicamente que será el emperador reconquistador, título que marcará su reinado. El joven soberano no tarda en convertir esa promesa en estrategia. En 1519, al ser elegido emperador del Sacro Imperio Romano Germánico bajo el nombre de Carlos V, su poder se multiplica. Decide que la causa peninsular será la piedra fundacional de su imperio universal. Con el respaldo del Papa y de los príncipes alemanes, convoca una coalición sin precedentes: nobles castellanos, caballeros aragoneses, hidalgos portugueses, lansquenetes alemanes y piqueros flamencos. En 1522, tras intensas gestiones diplomáticas y presión papal, el nuevo rey de Portugal, João III, se une formalmente a la cruzada. En Roma, León X promulga la Bula Cruciata Hispánica, que concede indulgencias y legitimidad teológica a la empresa. La península se convierte en el epicentro de la última gran cruzada de Occidente. Hacia 1525, la concentración militar en Andalucía es descomunal. Los cronistas hablan de más de 20.000 soldados profesionales, acompañados de 200 cañones, ingenieros italianos y una armada mediterránea destinada a bloquear la costa nazarí. Los campamentos imperiales, extendidos desde Córdoba hasta las marismas del Guadalquivir, reúnen dialectos de media Europa, flamencos que rezan junto a navarros, suizos que afilan sus alabardas junto a moriscos conversos. El cronista Mercurio Gatín dejaría escrito: nunca desde las Navas de Tolosa se vio en España hueste tan grande de gentes unidas por la fe. La atmósfera es de cruzada, pero el aire que la envuelve es el de la modernidad: pólvora, acero alemán, artillería pesada, y una convicción mesiánica de que la victoria sobre Granada será el acto que devuelva a la cristiandad su unidad perdida. La prolongación de la Reconquista tuvo un coste de oportunidad enorme. Mientras España invertía todas sus energías en la guerra doméstica hasta 1530, descuidó la carrera por la exploración transoceánica. En la historia real, 1492 marcó no solo el fin de Granada sino también el descubrimiento de América, financiado por España justamente tras finalizar la guerra. Colón pudo zarpar porque Isabel y Fernando, libres de la guerra, buscaron nuevas rutas comerciales. En nuestro universo alternativo, ese patrocinio no ocurrió en 1492 ya que los reyes católicos o sus sucesores estaban aún lidiando con Boabdil. Cristóbal Colón, según este relato, no obtiene el apoyo de Castilla en 1492. Se cuenta que Colón estuvo presente en la corte mientras se negociaba su expedición, pero tuvo que esperar en el campamento de Fernando hasta la caída de Granada en la realidad. Ahora, sin una victoria definitiva, los monarcas españoles posponen indefinidamente los planes colombinos. Colón, frustrado, busca otros mecenas, quizás vuelve a tocar las puertas de Portugal o de Inglaterra. Los portugueses, por su parte, sacan ventaja de la ausencia española en ultramar. Ya en la línea real Portugal había liderado la exploración atlántica mientras Castilla peleaba con los musulmanes. En la década de 1490, con España neutralizada, el rey luso Manuel I intensifica las expediciones por la costa africana. En 1498, Vasco da Gama efectivamente alcanza la India rodeando África. Sin la competencia castellana, Lisboa consolida un monopolio marítimo desde el Atlántico Sur hasta el Índico. El Tratado de Tordesillas de 1494, que en nuestro mundo repartió las tierras descubiertas entre Castilla y Portugal, quizá ni siquiera se firma o se renegocia completamente en favor de Portugal, dado que Castilla no tiene descubrimientos que reclamar. Es más, cuando en el año 1500 el navegante portugués Pedro Álvares Cabral bordea Brasil, hecho histórico, en esta versión Portugal podría colonizar esas nuevas tierras americanas sin oposición española, pues no hay imperio español que proteste. Podríamos imaginar una América del Sur tempranamente portuguesa, extendiendo los dominios del Brasil mucho más allá, o incluso exploradores lusos costeando el Caribe. Existe la posibilidad de que Inglaterra o incluso Francia se adelanten a ocupar el vacío dejado por España en el Nuevo Mundo.
En la realidad, el inglés John Cabot exploró Terranova en 1497 bajo patrocinio de Enrique VII, poco después de Colón. Aquella incursión inglesa fue limitada, pero aquí, al saberse que los españoles no han hallado una ruta occidental, los monarcas Tudor podrían interesarse más. Quizá Inglaterra financia un viaje de Colón tardío en la década de 1490, o los franceses envían expediciones hacia 1500. Recordemos que Francia patrocinó a Giovanni da Verracciano en 1524 y a Jacques Cartier en 1534 en nuestra línea temporal, cuando España ya dominaba América. En esta ucronía, es plausible que América fuese descubierta por otra bandera, un navegante portugués topando con las Antillas en 150x, o un italiano al servicio de Inglaterra arribando a Florida. Incluso podría ocurrir un descubrimiento indígena inverso antes de contacto europeo significativo, pero mantengamos la lógica de potencias, lo importante es que España llega tarde al reparto del mundo. Cuando Carlos I por fin pacifica la península hacia 1530 y puede mirar al horizonte, se encuentra con un escenario global muy diferente al del Carlos I real. Para entonces, el Atlántico ya tiene dueños, Portugal ha establecido rutas sólidas a Asia y asentamientos en Brasil. Quizás Inglaterra tiene puertos pesqueros en Terranova o enclaves en el Caribe, tal vez hay factorías francesas en alguna isla. España, exhausta económica y demográficamente por la guerra, se encuentra rezagada en la expansión oceánica. Las consecuencias económicas son inmediatas. En la historia efectiva, la España de Carlos I y Felipe II se financió en buena medida con el oro y la plata de México y Perú, explotados desde las conquistas de Cortés en 1521 y Pizarro en 1533. Ese flujo de metales permitió a Carlos V costear guerras europeas colosales. En nuestra versión, ese oro y plata americanos o bien llegan mucho más tarde, o caen en manos de otros. Quizá el imperio azteca y el incaico sobreviven más tiempo sin la llegada temprana de los conquistadores españoles, o quizás son los portugueses quienes eventualmente, viniendo desde Brasil o Panamá, los descubren y los someten a mediados del siglo XVI. En cualquier caso, el inmenso tesoro de América no engrosa las arcas de Carlos I en 1520 a 1530, cuando más lo habría necesitado para sus campañas europeas. España entra así al siglo XVI como una potencia eminentemente terrestre y militar, no como la potencia naval y comercial que fue en nuestra realidad. Su hegemonía, construida sobre la victoria religiosa interna, carece del respaldo financiero colonial. En los años inmediatos tras 1530, la hacienda castellana está agotada, el rey debe seguir pidiendo préstamos a banqueros alemanes, Fugger y Welser, y aumentando impuestos tradicionales, sin la salvación plateada de Potosí ni el oro del Caribe. Otra consecuencia geopolítica, Andalucía no se convierte en el motor económico imperial. Ciudades como Sevilla, que en la realidad fueron puertos de Indias monopolizando el comercio transatlántico, ahora no reciben flotas cargadas de riquezas. Sevilla permanece como ciudad regional y no alcanza el cosmopolitismo que le dio el monopolio de comercio americano, la casa de contratación fundada en 1503, que en esta línea tal vez ni existe. Los emprendedores, cartógrafos y marinos andaluces no prosperan del mismo modo, pues la empresa colonial española ha sido mínima. Irónicamente, la prolongada guerra refuerza el carácter agrario y guerrero de España, a expensas de su vocación marítima. Las alteraciones en España repercuten en el equilibrio europeo del siglo XVI. Carlos I, V de Alemania, sigue siendo un monarca muy poderoso, gobierna España, Austria, los territorios borgoñones, Nápoles, etc., pero sin los recursos adicionales de un imperio americano su posición es más precaria de lo que fue históricamente. Aún así, su prestigio como campeón de la cristiandad es incluso mayor tras concluir la Reconquista. Esto podría haber tenido efectos ambiguos sobre la reforma protestante naciente en Alemania desde 1517. Por un lado, cabe especular que Carlos V hubiese dispuesto de menos fondos para combatir a los príncipes protestantes, al no contar con la plata de las Indias. De hecho, en la realidad Carlos V sufragó sus guerras contra Francia y los turcos en parte con los metales preciosos americanos. Sin ese suplemento, podría haber enfrentado dificultades aún mayores para armar ejércitos en Alemania.
Sin embargo, por otro lado, su autoridad moral y religiosa estaría reforzada. Ningún otro soberano podía ostentar el título de liberador de tierras cristianas que él tenía tras Granada. Es posible que la Iglesia católica se hubiera apoyado más en Carlos para frenar a Lutero. Quizá el papado le concede a la monarquía hispánica nuevos privilegios espirituales por sus servicios, del estilo del título de Reyes Católicos que recibió en 1496, o alguna prerrogativa sobre nombramiento de obispos. Con Roma en plena encrucijada, un Carlos V con aureola de cruzado podría haber convocado antes un concilio para reformar la Iglesia internamente, intentando atajar la ruptura religiosa con menos violencia. No obstante, es igualmente posible que, centrado hasta 1530 en España, Carlos V llegase tarde a sofocar la reforma en sus inicios. En nuestra cronología, Carlos no pudo atender de lleno el problema luterano mientras peleaba con Francia y los otomanos, resultando en la Dieta de Worms de 1521 y la difusión del protestantismo. En la Ucronía, cambiamos Francia y otomanos por Granada. Similarmente, entre 1517 y 1525 Carlos estuvo ausente de Alemania por la cruzada peninsular, dando margen a Lutero y sus seguidores. Así, la reforma habría prendido de todos modos. La diferencia es que tras 1530, concluida la Reconquista, España entera emerge con un espíritu contrarreformista ardiente. El mismo fervor que se usó contra musulmanes se redirige contra herejes. Podríamos imaginar que no se escatiman tropas españolas para Alemania una vez pacificada Iberia. Tercios castellanos, ahora ociosos, son enviados al norte a luchar contra los príncipes protestantes. Posiblemente Carlos V lograría victorias militares iniciales, como de hecho logró en Mulver en 1547, pero sin resolver el trasfondo teológico. La ausencia de riqueza colonial significa que estas campañas tensionan más la economía española, pero a la vez la ausencia de distracciones coloniales implica que la élite militar y política se enfoca totalmente en Europa. El equilibrio de poder europeo se configura de manera distinta. La hegemonía española en el siglo XVI, en nuestra realidad, se basó en combinación de supremacía militar terrestre, los invencibles tercios, y dominación naval comercial gracias a América. Aquí, la hegemonía de la monarquía católica sería más corta y frágil, al depender solo de la espada y la fe, pero no del oro. Es cierto que tras 1530 España posee un ejército experimentado, 40 años de guerra continua lo han hecho muy profesional, y un rey con vastos dominios, pero su tesoro está exhausto y sus enemigos abundan. Francia, aliviada de enfrentarse a España por Italia, pues Carlos probablemente no habría malgastado esfuerzos en Italia mientras tenía la guerra en casa, puede haber fortalecido su posición. De hecho, quizás Francisco I de Francia aprovechó los años en que España peleaba en Granada para arrebatarle Navarra en 1521, como intentó históricamente, o para fomentar rebeliones en Flandes. Concluida la Reconquista, Carlos I hallaría una Francia hostil al norte de los Pirineos. Sin americanos que distraigan a Francia en colonias, recordemos que Francia entró tarde al colonizar en parte porque España dominaba los nuevos territorios, los franceses tal vez vuelcan sus energías en Europa, reforzando sus alianzas con príncipes protestantes contra los Habsburgo. Inglaterra, por su parte, podría emerger más fuerte marítimamente. Si los ingleses tomaron temprana iniciativa en América o al menos en el comercio atlántico, por ausencia de la flota española, su economía mercantil crece más pronto. Tal vez hacia finales del siglo XVI ya cuentan con colonias modestas. En nuestro mundo, la primera colonia inglesa fue Virginia en 1607, podría adelantarse unas décadas. Esto les daría recursos adicionales para desafiar a los Habsburgo. Del mismo modo, los Países Bajos, posesión de Carlos, no verían llegar tanta plata española, por lo que la corona tendría menos medios para pagar guarniciones allí, facilitando que en la segunda mitad de siglo, cuando surja la revuelta holandesa, España se jale sin fondos para contenerla. En resumen, las potencias del norte, Francia, Inglaterra, Países Bajos, terminarán por desplazar a la monarquía hispánica más temprano y con menos resistencia que en la historia real, porque la hegemonía española carece de la base económica colonial que la sostuvo. Es interesante notar que, en ausencia de la prioridad atlántica, el Mediterráneo seguiría siendo el teatro central para España. Tras acabar con Granada, es lógico que Carlos I volcara su atención contra el otro gran enemigo de la cristiandad, el Imperio Otomano.
De hecho, en la cronología real Carlos V libró guerras contra el turco, como la expedición a Túnez en 1535, Argel 1541. En nuestro caso, con un celo cruzado incluso mayor, España posiblemente intensifica su presencia en el norte de África más temprano. Podríamos ver a Carlos I conquistando plazas africanas, Melilla, Orán, Túnez, en los años 1530 y 40 para prevenir futuros refugios de los musulmanes expulsados. No olvidemos que en la historia real, tras 1492 España efectivamente tomó Melilla en 1497 y Orán en 1509. Aquí ese proceso se retrasó mientras Granada resistía, pero una vez finalizada, la reconquista se exporta al Magreb. Se consolidaría así un imperio hispano-mediterráneo, España, Nápoles, Sicilia, plazas en Berbería. Un imperio poderoso en lo militar y profundamente católico, pero menos dinámico en lo comercial. En contraste, el eje del poder europeo quizá no se desplaza tan rápido al Atlántico. El Mediterráneo y Europa Central seguirían en el centro de las disputas, al menos hasta que las potencias del norte acumulen suficiente riqueza colonial. En primer lugar, habría un retraso en el Renacimiento español. Históricamente, tras 1492, España entró de lleno en el Renacimiento. El cardenal Cisneros fundó la Universidad de Alcalá en 1499, Nebrija publicó la Gramática Castellana en 1492, la primera de una lengua vulgar, y florecieron las artes bajo el mecenazgo real. Todo esto coincidió con el clima de optimismo tras la conquista de Granada y el descubrimiento de América, que dio a los españoles nuevos horizontes. En la línea alternativa, en cambio, el período 1492 a 1530 está dominado por la guerra continua, lo que tiende a prolongar los valores medievales. Las universidades, como Salamanca o Valladolid, seguirían más enfocadas en teología escolástica y derecho canónico que en humanismo o ciencias nuevas. La corte de Carlos I, en vez de patrocinar a artistas italianos o a humanistas erasmistas, como sucedió tímidamente en nuestra realidad antes de la Contrarreforma, estaría rodeada de frailes confesores y cronistas militares. El mecenazgo artístico se orientaría a obras de tono religioso-militar, cantares de gesta sobre la cruzada, pinturas de batallas espirituales, crónicas providencialistas. No veríamos en los años 1520 a un Juan Boscán introduciendo la métrica italiana en la poesía castellana, porque la atmósfera cultural estaría volcada al fervor cruzado, no a la mímesis clásica. La Inquisición española muy probablemente crecería todavía más en poder e intolerancia. En la España real, tras 1492, la Inquisición se centró en vigilar a conversos y moriscos convertidos, especialmente tras las conversiones forzosas de 1502 y 1526. En esta historia alternativa, si Granada permaneció musulmana independiente hasta 1530, significa que hasta esa fecha coexistieron en la península dos comunidades religiosas claramente en guerra. Ello habría endurecido la actitud de las autoridades hacia cualquier minoría interna. Los sospechosos de simpatizar con el enemigo serían tratados sin piedad. Seguramente no habría acuerdos de tolerancia como las capitulaciones de 1492 que originalmente garantizaron libertad de culto a los granadinos rendidos. Más bien, cuando Granada cae en 1530, podemos prever conversiones forzosas o expulsiones inmediatas de toda la población musulmana restante, sin período de transición. La Inquisición, robustecida tras décadas de espionaje y vigilancia, tendría amplio margen para purgar cualquier atisbo de heterodoxia. Incluso es posible que se aplicase antes la limpieza contra protestantes. En la vida real, algunos focos luteranos surgieron en España hacia 1550 y fueron eliminados. Aquí, con un clima ultraortodoxo desde 1530, difícilmente habrían tenido cabida. España se convierte así en una sociedad monolíticamente católica y militarizada más temprano aún. El concepto de cristiano viejo, la limpieza de sangre, sería exaltado constantemente, dado que la frontera entre cristianos y musulmanes estuvo activa mucho más tiempo. Geográficos. No se desarrollan tempranamente las escuelas de cartografía de Sevilla ni instituciones como la Casa de Contratación. La navegación oceánica y las técnicas de construcción naval para largas travesías quedarían rezagadas. Cuando intenten incursionar, irían por detrás de portugueses, ingleses y quizá holandeses.
Consecuentemente, habría menos estímulo para las ciencias cosmográficas y náuticas y para la formación de pilotos. También el intercambio intelectual con el Nuevo Mundo, por ejemplo, la llegada de nuevas plantas, medicinas, y el debate sobre los naturales de América que nutrió la Escuela de Salamanca, sería inexistente o tardío. Sin las Indias, España no funda universidades en México o Perú en el siglo XVI, no produce juristas como Francisco de Vitoria discutiendo derechos de indígenas, porque todo ese capítulo no ocurre. La Escuela de Salamanca tal vez aún surgiría, pero su aporte en economía y derecho natural sería más teórico y menos influido por la expansión global. En cuanto al arte, sin los flujos de riqueza de ultramar, el mecenazgo artístico en España dependería exclusivamente de la Iglesia y la corona, ambas bastante agotadas. Se levantarían iglesias y monasterios con estética sobria, un gótico tardío prolongado o un plateresco austero patrocinado por la corona para conmemorar victorias. Quizá la contrarreforma artística llegaría igualmente, pero más tarde, cuando la presión protestante lo exigiera. En lo esencial, el arte y la literatura tempranos del siglo XVI español se centrarían en la exaltación religiosa militar en vez del humanismo renacentista. No habría un paralelo a la Italia de Leonardo o Rafael en la corte española, pues la corte estaba en campaña. El siglo de oro literario tal vez empezaría con las generaciones de 1560 o 1570, cuando surjan escritores bajo el reinado de Felipe II. Tal retraso cuadra con el hecho de que el apogeo literario español, Cervantes, Lope, Calderón, ocurrió sobre todo en el siglo XVII, pero aquí incluso los forjadores del Renacimiento literario, Garcilaso, Boscán, etc., se verían menguados. En suma, la prolongación de la Reconquista habría forjado una España más fanática, militarizada y hermética en lo intelectual. El país entra tardíamente a la edad moderna cultural. Los españoles de mediados del siglo XVI, en este mundo alterno, se ven a sí mismos ante todo como soldados de la fe, orgullosos de haber purificado su tierra de infieles tras un sacrificio de generaciones. Pero esa misma mentalidad les hace menos adaptables a los nuevos tiempos de comercio, ciencia y apertura intelectual que despuntan en otras partes de Europa. El contraste con naciones como Inglaterra u Holanda será marcado, mientras éstas abrazan el protestantismo, la economía mercantil y eventualmente la tolerancia para innovar. España se aferra a la ortodoxia católica y a un ethos de cruzada perpetua, volviéndose en buena medida el monje soldado de Europa. Al final de este ejercicio contrafáctico, nos encontramos con una España victoriosa pero extenuada. Tras conquistar Granada en 1530, la monarquía hispánica de Carlos I ha cumplido el sueño medieval de unidad religiosa peninsular, pero a un costo tremendo. En vez de emerger en 1500 como la potencia más dinámica y rica gracias al Nuevo Mundo, emerge como un gigante agotado cuya primacía se basa en la fuerza militar y el prestigio espiritual, no en la innovación ni la economía. Carlos I es recordado en esta historia no como el emperador de medio mundo que fue, titular de tierras en Europa, América y Asia, sino como, el último cruzado, el paladín que cerró la Reconquista. Su imperio es viejo en su concepción, anclado en ideales medievales de cruzada y fe, más que en la búsqueda de nuevos horizontes. El mundo moderno, por tanto, se reconfigura alrededor de otros ejes. Al no haberse establecido tempranamente un imperio español en América, el vacío es llenado tarde o por otros. Quizás una América mayoritariamente portuguesa en el sur y fragmentada entre ingleses y franceses en el norte. El término hispanidad, esa comunidad cultural ligada al idioma y herencia española en el Nuevo Mundo, nunca llega a acuñarse, porque la huella española fuera de Europa es tenue. El español sigue siendo solo lengua de la península y algunos enclaves, mientras que en América predominarán el portugués en el sur y el inglés o francés en otras latitudes, junto con las lenguas nativas más extendidas allí por más tiempo. En Europa, la hegemonía española basada en la fe demostrará ser un coloso con pies de barro. Sin la financiación americana, España quizás no pueda sostener largas guerras europeas y marítimas. Podría verse forzada a firmar la paz de Augsburgo con los protestantes antes y a ceder la supremacía naval a quien la dispute. El poderío se desplazará al norte más temprano. En el siglo XVII, Francia, con un estado más moderno y recursos coloniales propios, asumirá el rol de potencia dominante. Inglaterra, con su flota y comercio global, sentará las bases de su futuro imperio.
Los Países Bajos, independientes de una España decadente, liderarán el capitalismo mercantil. España, por contra, se afirmará como baluarte espiritual de Europa, contribuyendo decisivamente a frenar al turco en el Mediterráneo quizás, pero ya no como motor económico ni científico. El centro de gravedad geopolítico se alejará del Mediterráneo y se volcará definitivamente al Atlántico, aunque bajo banderas distintas. La ausencia temprana de España no detendrá la expansión atlántica, solo cambiará sus protagonistas y tiempos. En definitiva, esta ucronía del imperio diferente nos muestra una paradoja. España gana en el terreno que más valoraba, la pureza religiosa en casa, pero pierde la oportunidad de un imperio global próspero. Logra una gloria a la antigua usanza, coronada por la cruz en Granada, a cambio de renunciar a la nueva gloria de la era de los descubrimientos. La mariposa que hemos movido, la resistencia prolongada de Granada, produce efectos profundos. Un imperio hispánico introspectivo en lugar de expansivo, y un orden mundial donde el legado español es menos universal. España queda, en cierto modo, anclada en la Edad Media un siglo más. Y cuando despierta al mundo moderno, otros se aportan la antorcha de la exploración, la reforma y el comercio. La lección es que la historia pudo haber seguido caminos muy distintos. Y pequeños cambios en 1492 habrían alterado radicalmente quienes lideraron la marcha de la modernidad y quienes se quedaron custodiando las glorias del pasado. Fuentes utilizadas. Esta reconstrucción se basa en datos históricos reales reinterpretados contrafácticamente. Por ejemplo, la resistencia granadina con apoyo externo se inspira en las embajadas y ayudas fallidas registradas. Bayaceto II envió en 1490 una flotilla al mando de Kemal Reis, aunque insuficiente. La falta de patrocinio a Colón está respaldada por los hechos de que solo tras la rendición de Granada los reyes católicos aprobaron su viaje. Asimismo, las consecuencias económicas y culturales derivan de la comparación con la España histórica. El siglo de oro español arrancó simbólicamente en 1492 con la unión de Reconquista y América. Sin uno de esos elementos, su cronología hubiera variado. Las cifras militares y secuencias de batalla se han articulado siguiendo modelos de la Guerra de Granada, 1482 a 92, y las guerras de Italia, donde participaron tropas internacionales. Por último, la dependencia de España del oro americano para su hegemonía está bien documentada. Lo que sustenta nuestro argumento de una España menos potente sin ese recurso.